con CMC y Frontera Libre. Profe, muchas gracias No, nuevamente usted, por Carlitos, muchas acompañarme en gracias. Muchas gracias, Carlitos, muchas gracias, Giovanni, y a todos los organizadores del encuentro por la invitación a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes, muy chévere. Y a ustedes, pues, por la asistencia. Bueno, esto pues es la continuación de una serie de charlas que he estado dando acerca de la investigación que hicimos con respecto a superficies con curvatura media constante y frontera libre. Entonces, ya en otros encuentros anteriores aquí y en otros congresos se ha hecho unos preliminares de esto. Yo creo que los preliminares son... ah, ¿con cuáles? ¿Con cuál es que? Este es la flechita. Ya, ya. Entonces, bueno, digamos, los ítems de la charla es para el otro lado. Eso. Y entonces, de algunas de estas cosas, pues ya he hablado antes, voy a tratar de pasar un poco por encima de esas. Rápidamente, una bifurcación ocurre cuando un pequeño cambio suave realizado en los valores de los parámetros de un sistema provoca un cambio cualitativo o topológico repentino en su comportamiento, ¿sí? No soy de aplicaciones matemáticas, de hecho no trabajo en aplicaciones de matemáticas, pero por supuesto toda esta teoría sí tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, estas que, o sea, hay muchas aplicaciones, pero entre las que encontré así interesantes, más interesantes, entonces tenemos esta, ¿no? Fenómenos naturales como el pandeo de una barra de Euler, estas son el modelo, digamos, de una barra de Euler, el inicio de oscilaciones en un circuito eléctrico, los vórtices de Taylor, esto es cuando tiene uno fluidos aquí dando vueltas dentro de cilindros, ¿sí? Eh, Tienen una causa común, ¿no? Que es un parámetro físico específico que supera un umbral que obliga al sistema a organizar un nuevo estado en que es considerablemente diferente al estado inicialmente, ¿no? Eso es lo que pasa cuando se tiene una bifurcación. También voy a hablar de estabilidad, ¿no? Entonces, la teoría de optimización, estabilidad en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología es un criterio muy importante que sirve como herramienta para el estudio de fenómenos como la conservación de la energía, minimización de materiales, optimización de recursos, etcétera, ¿no? O sea, son aplicaciones que aparecen de estas teorías. Para nosotros aquí, en realidad, a lo que se refiere la estabilidad, cuando ya estamos hablando de superficies mínimas con curvatura media constante, son las superficies que resuelven un problema variacional, ¿cierto? Los problemas variacionales, digamos, son problemas de encontrar puntos críticos de funcionales definidos sobre espacios de Banach, en este caso sobre espacios de funciones, ¿cierto? Que forman un espacio de Banach y donde se quiere encontrar justamente eso, ¿no? Donde está el máximo, el mínimo, esas cosas, ¿no? Entonces aquí la intención, por supuesto, es encontrar estabilidad, se refiere al hecho de encontrar las superficies que tengan área mínima entre las superficies que encierren el mismo volumen. Esto es lo que se llama las soluciones de un problema isoperimétrico, ¿sí? Pero de eso no vamos a hablar. Entonces aquí una hipersuperficie con curvatura media constante es estable, sí, o sea, la parte técnica se refiere a la segunda derivada, ¿no? Pues esto es como en cálculo 1, ¿no? O sea, la segunda derivada es la que me clasifica. Gracias.
Se me van a caer los pantalones. Ahí. Listo. Upa, se me fue. Esta, ¿no? Entonces aquí, entonces el problema consiste en que usted encierra un cierto volumen fijo, ¿cierto? Y tiene una superficie, una tapa, alguna cosa así que varía, ¿no? Entonces, entre todas las posibles hipersuperficies que varían encerrando ese volumen fijo, hay que encontrar la mínima. Eso es lo que se llama un problema isoperimétrico. El problema que vamos a mirar ahora es este, ¿no? Encontrar criterios que nos permitan estudiar estabilidad en hipersuperficies con ramas de bifurcación de familias con curvatura media constante, frontera libre, que también están formadas por hipersuperficies con la misma característica, ¿cierto? Es decir, bueno, lo que tengo aquí, esta línea azul representa, digamos, una familia. Cada punto de estos es una hipersuperficie de estas. Y de pronto por aquí en algún punto ocurre una perturbación, algún problema, ¿cierto? Que permite que aparezca una rama de estas de bifurcación. Y estas de aquí, pues también son, cada punto de esta rama aquí también es una hipersuperficie con estas características. Entonces lo que vamos a ver es la estabilidad, ¿no? Si estas hipersuperficies son, también minimizan el problema variacional, ¿no? Esta es la notación, sigma siempre va a ser la variedad de dimensión n. Aquí todas nuestras variedades tienen frontera suave, ¿sí? Y M va a ser la variedad en donde vamos a encajar la sigma, ¿sí? Entonces esta es por eso se llaman hipersuperficies, ¿no? Porque estamos encajando una de dimensión n en una dimensión n más 1. Aquí yo denoto en mi notación a G como la métrica riemanniana en esa variedad, ¿no? Y la phi siempre va a ser el encajamiento, el embebimiento, la inmersión que se hace de sigma en M. Bueno, estos van a ser nuestros objetos, ¿sí? Entonces yo tengo aquí la variedad sigma, ¿cierto? Voy a encajarla aquí dentro de la variedad M. La variedad M es como el sólido, ¿sí? Entonces la encajo aquí y la voy a encajar de una manera adecuada, de tal forma que la frontera de esta va a ir en la frontera de esta, ¿sí? Y vamos a decir que es bueno, va a ir de la frontera en esta y va a tener una cierta orientación, ¿cierto? Va a estar bien orientada. Y el volumen que va a encerrar es este que estoy llamando aquí como gamma omega 1, ¿no? Omega 1. ¿Sí? Entonces vamos a decir además que es ortogonal si los puntos de la frontera van a caer allá en los puntos de la frontera de la otra de manera ortogonal, o sea, si se encaja ortogonalmente. Eso quiere decir que en la frontera de la M yo tengo un campo normal, ¿cierto? Un campo de vectores normales. Entonces, en el punto en el punto frontera de la sigma y de la M, en ese punto, entonces ese vector normal va a pertenecer al espacio tangente en P de la sigma, ¿sí? Entonces, lo que significa que está encajándose ortogonalmente, ¿no? Perpendicularmente sobre la otra variedad. Definimos la segunda forma fundamental. Esto, digamos, es la generalización de lo que uno aprende por allá en geometría riemanniana, ¿cierto? Sobre la aplicación forma, ¿cierto? Esto, pues, no es otra cosa que la proyección. Recuerde que la G es la métrica, ¿no? Entonces, esta es la proyección. Digamos, en un punto sería la derivada covariante de Y en la dirección de X, ¿cierto? Que se proyecta sobre el vector normal a sigma, ¿sí? Esta es, por supuesto, la conexión de Levi-Civita, o sea, la conexión que relaciona a la métrica, ¿cierto? Con la variedad. La función curvatura media, entonces, va a ser la traza de esta, ¿sí? Y es constante. Bueno, si esa función es constante, entonces decimos que la hipersuperficie tiene curvatura CMC, curvatura media constante, y si esa constante es 0, entonces se dice que es mínima, ¿no? Estamos hablando ya de hipersuperficies mínimas. Entonces, nuestros objetos son
o sea, las hipersuperficies con curvatura media constante y frontera libre son esos encajamientos admisibles ortogonales que tienen curvatura media constante y frontera libre. Pues frontera libre es eso, ¿no? Que llega ortogonalmente, que se encaja ortogonalmente en el borde de la otra, ¿sí? Nuestro caballito de batalla para el estudio de esta teoría es el operador de Jacobi. Entonces, el operador de Jacobi es operador lineal de segundo orden. Este de aquí es el laplaciano definido sobre esta variedad de sigma, ¿cierto? Esta es la norma de Hilbert-Smith y este es el tensor de Ricci, ¿no? Allí calculado, digamos, sobre sigma. Y digamos, el estudio del operador de Jacobi, ¿sí? Definido sobre mi hipersuperficie, ¿no? Vamos a llamar a la sigma esta mi hipersuperficie. El estudio de los valores propios de esto es lo que me va a permitir hacer la clasificación los criterios de estabilidad de las ramas de bifurcación. A los elementos del kernel de J los llamamos los campos de Jacobi. Aquí, bueno, entonces una característica importante es que si, bueno, no lo pongo acá, pero si yo hago una variación, este H de T es la curvatura media. Si yo hago una variación de sigma, hago una perturbación de sigma sub 0, ¿sí? Entonces tengo una función de curvaturas medias, ¿sí? Entonces hago una perturbación, digamos, en un intervalo pequeño, ¿cierto? T, entonces está sobre ese intervalo. Entonces, cuando yo hago la derivada con respecto a ese T y la calculo en 0, eso justamente va a ser el operador de Jacobi, ¿sí? Entonces, esa es la relación geométrica que voy a tener entre ese operador de funciones y mis encajamientos. Bueno, esto lo voy a pasar un tanto rápido. Yo necesito unas condiciones para el operador de Jacobi, entonces tengo que hacer algunas restricciones. Entonces, yo necesito que el operador de Jacobi sea Fredholm de índice 0, ¿sí? Y para que sea Fredholm de índice 0, yo necesito poner una condición de regularidad de Holder, ¿sí? Bueno, aquí está la definición. Yo voy a pasar un poco rápido por esto. Además, cuando se pone una norma adecuada a ese espacio de funciones de Holder, este va a ser un espacio de Banach, que es donde yo necesito trabajar o sea, es donde trabajo mi problema variacional, ¿no? Entonces, entonces hay restricciones, ¿no? De tipo la regularidad. Bueno, Holder significa, es algo parecido a ser Lipschitz, ¿cierto? Pero donde yo tengo aquí un exponente que está entre 0 y 1. Este va a ser el espacio en el que vamos a trabajar nosotros. Entonces van a ser funciones con esa restricción Holder, ¿cierto? Con esa regularidad Holder, que además cumplen una condición de frontera. Esta condición de frontera es lo que se denomina una condición de frontera libre de linearizar. Fíjese que esto es una condición solamente para la frontera de sigma, ¿cierto? La frontera que está encajada en la frontera de la variedad más grande, ¿sí? Y esta ecuación es la que justamente me dice que ese encajamiento se está haciendo de manera ortogonal. O sea, estas de aquí van a ser las que me llevan los encajamientos de la sigma de manera ortogonal sobre la frontera de la otra, ¿sí? Entonces, cuando uno restringe la función, cuando uno se me restringe a este espacio, ¿cierto? Esto de hecho va a ser un espacio de Hilbert, ¿no? Sí, va a tener ahí una métrica, ¿no? Va a tener ahí un producto interno. Y cuando se restringe a eso, entonces cumple la condición que necesitaba de que fuese Fredholm de índice 0. Bueno, que sea Fredholm de índice 0 está por aquí, ¿no? Que sea Fredholm significa que el kernel tiene dimensión finita y la imagen es cerrada y el índice es la diferencia entre la dimensión del kernel y la dimensión del cokernel. Este operador, esto digamos es teoría de Smith.
de Smile, perdón. Este operador tiene una característica importante con respecto a los valores propios y es que están ordenados de esta manera, ¿sí? Puedo ordenarlos de esta manera y cada función propia asociada a cada uno de estos valores propios cumple con esa regularidad que nosotros pedimos, ¿sí? Tenemos bases ortogonales, de hecho, para L2 completo, ¿sí? Que están formadas por estas funciones propias. El primer valor propio es siempre simple, o sea, es de multiplicidad 1. Y las funciones propias son positivas, ¿sí? Todo esto es teoría de análisis funcional. Bueno, entonces, digamos, estas son características importantes para nosotros aquí en el estudio de estas características. Me avisas el tiempo, ¿no? Porque no estoy cronometrando, ¿no? Por favor. Debo hacer una relación, por supuesto, entre ese espacio de funciones que tengo allí y mis encajamientos, ¿no? O sea, las inmersiones. Sí, entonces esta, digamos, la manera adecuada de hacerla es a partir de encajamientos no parametrizados. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, yo digo que estas son como parametrizaciones de la misma superficie, ¿cierto? Que está encajada en M, y digo que son equivalentes si simplemente una es difeomórficamente equivalente a la otra, ¿cierto? Existe un difeomorfismo, ¿cierto? Aquí que me lleva a hacer simplemente lo que estoy haciendo es un cambio de variable, pero la estoy mandando en la misma hipersuperficie. Y entonces a la clase de equivalencias de esa relación, ¿sí? Es lo que llamamos los encajamientos no parametrizados. Este es el espacio que voy a relacionar con el espacio de esas funciones holder que tengo allá, ¿no? Esta es precisamente la relación. Yo tengo una relación bionívoca, ¿cierto? Entre este espacio y estos encajamientos, ¿sí? Esta está dada por la función exponencial de esta forma, ¿sí? O sea, cada función f le corresponde un cierto encajamiento phi, ¿sí? Y eso lo hace de manera bionívoca, claro, en vecindades pequeñas, ¿no? En vecindades pequeñas. Bueno, esto es una simplificación de la notación, entonces, para no escribir tanto, entonces llamamos J a el operador de Jacobi en phi sub 0, a E el kernel del operador y al ortogonal del kernel, entonces como ortogonal. Y tenemos entonces el primer teorema de existencia de perturbación, porque lo primero, o sea, como le digo, esto es una serie de charlas donde antes llegamos, ya había mostrado, por ejemplo, esto, ¿no? Porque dice, bueno, tengo una familia de hipersuperficies con curvatura media constante, o sea, pero ¿qué me garantiza que en realidad exista una familia con esas características, ¿no? O sea, donde todas las hipersuperficies vayan ortogonalmente, ¿sí? A la frontera y donde todas tengan curvatura media constante. Bueno, entonces este teorema me garantiza eso, ¿no? ¿Qué necesito? Que la dimensión del kernel sea 1, ¿cierto? O sea, que tenga campos de Jacobi diferentes de 0, ¿sí? Que para que la integral de alguno de los campos de Jacobi sea distinta de 0, ¿sí? Entonces, en ese caso, encontramos una perturbación, ¿cierto? Una perturbación de esta forma, ¿cierto? O sea, es una familia aquí, ¿cierto? Que está generada por estas funciones aquí, donde todas estas familias, donde todas estas hipersuperficies van a tener curvatura media constante y frontera libre, ¿sí? Y van a ser únicas excepto difeomorfismos, ¿sí? Entonces, si algún sí es una inmersión que tiene esa característica, es cercana a phi sub 0, entonces tiene que ser alguna de esta familia de aquí. Entonces, eso ya habíamos visto en charlas anteriores. Entonces, si tengo una familia, una perturbación de esas, ¿cierto? Una deformación
además es una deformación suave de estas, entonces vamos a definir a B y H, ¿cierto? Como el área, el volumen y la curvatura media constante de cada uno de los elementos de esa familia. Y decimos que que la phi de t preserva el volumen si pues no hay una variación del volumen, ¿cierto? Es decir, ese volumen, aunque varíe, ¿cierto? La superficie, el volumen permanece constante. Esta psi de aquí es la variación normal, ¿sí? La variación normal producida por esa variación de la phi sub 0. Entonces así se define la primera variación de área, ¿sí? Y así se define la segunda variación en 0. Entonces lo que nosotros queremos es ver qué signo tiene esto aquí para saber si mis hipersuperficies es estable o no, ¿sí? Es decir, si es un punto crítico, ¿cierto? De ese funcional variacional que queremos ver, ¿sí? Y bueno, y para eso también necesitamos un poco hablar de la variación del volumen. Entonces, la definición de estabilidad, ¿no? Entonces, una hipersuperficie con curvatura media constante, frontera libre, es estable si esa integral que vimos antes es mayor o igual que 0 para toda función en el espacio en el que estamos inmersos, ¿no? Y donde esta integral aquí es igual a 0, esta integral aquí es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ya de hecho, esto también lo habíamos hecho antes, ver que cómo los valores propios del operador de Jacobi me establecen criterios de estabilidad, ¿cierto? Entonces recuerden que los valores propios yo los puedo enumerar, ¿cierto? Hacer una lista, como vimos antes, es la teoría de Smale. Y entonces se tienen cosas como esta, ¿no? Entonces, si el primer valor propio del operador de Jacobi es positivo, entonces siempre tenemos que la phi es estable. Epa. Es estable, ¿no? Si está entre 0 y 1, como que también se le acabó la pila. ¿No? A ver, ya. 5 minutos. Bueno, listo. Entonces, bueno, entonces la estabilidad depende del signo, en realidad, del signo del primero y el segundo valor propio de J, ¿no? Sí, está fallando el aparatico. Bueno, entonces depende del primer y el segundo valor propio. Entonces tenemos esos criterios de aquí, ¿cierto? Que me da bueno, las posibilidades. Entonces lo importante de aquí es que en realidad el estudio tengo que hacerlo a partir del segundo valor propio, ¿sí? Porque si el segundo valor propio es negativo, ¿cierto? O sea, quiere decir que el primero y el segundo son negativos, entonces de ahí en adelante siempre va a ser inestable, ¿sí? Y entonces los criterios de estabilidad, esto digamos es un colorario que simplifica un poco eso, ¿cierto? Entonces debo tener esta condición de aquí. Tengo esta condición de aquí y bueno, me va a dar estos criterios de estabilidad, ¿cierto? Con respecto a las derivadas de la curvatura media y de la primera variación del volumen, ¿cierto? Entonces, si el producto de esas dos derivadas es menor que 0, entonces es estable. Si el producto es mayor que 0, entonces es inestable, ¿sí? Bueno, esta es la definición de bifurcación que dan Crandall-Rabinovich. Crandall-Rabinovich, digamos, son bueno, tal vez los más citados con respecto al estudio de bifurcación. Y esa es la teoría pues, que nosotros generalizamos, la de Crandall-Rabinovich, para encontrar esos criterios de estabilidad.
Entonces, bueno, eso es lo que les decía antes, simplemente yo tengo un funcional aplicado sobre un espacio de Banach, ¿cierto? Y tengo, digamos, como una familia, una curva, ¿cierto? Está la omega aquí, es una curva, ¿cierto? De ceros de ese funcional, de esa función, de esa aplicación, ¿sí? Y en algún punto, si en algún punto yo tengo que en toda vecindad existen puntos que no pertenecen a esa curva, ¿cierto? Como estos de aquí, entonces tengo una rama de bifurcación y a ese punto se le llama un punto de bifurcación. Entonces tengo un teorema de existencia de bifurcación, también ya lo hemos visto antes, ¿sí? Donde la rama de bifurcación está definida de esta forma, ¿no? A partir también de la función exponencial. Bueno, entonces aquí ya habíamos dicho que el valor propio, bueno, el estudio tiene que hacerse alrededor de K mayor o igual que 2, de hecho, alrededor de lambda 2, del segundo valor propio, ¿sí? Y, bueno, ahora sí, digamos como que la conclusión de todo esto es que yo puedo clasificar las ramas de bifurcación en 3 tipos, ¿sí? Entonces tenemos bifurcaciones en forma de horquilla supercrítica, ¿cierto? Y esto es cuando la derivada del volumen, o sea, la variación del volumen en cero es cero y la segunda derivada del volumen entonces es menor que cero. En este caso, entonces lo que voy a tener es una bifurcación estable, ¿cierto? Esta de aquí, es decir, la integral, esa que teníamos allá para definir la integral de, o sea, la segunda variación, va a ser positiva. Tenemos bifurcación supercrítica, ¿cierto? Donde ahora todos los elementos de ahí van a ser inestables, ¿sí? Y pues que cumple con esta característica, ¿cierto? Que la variación es cero, es decir, en los alrededores, de cero, entonces va a ser constante. Eso es lo que está diciendo esa derivada de aquí. Y la segunda derivada pues va a ser cero y por lo tanto entonces voy a tener una rama de bifurcación, pero donde todas los puntos de allí van a ser inestables. Y voy a tener otra rama de bifurcación transcrítica, ¿cierto? Que pasa de un pedazo que es estable a un pedazo que es inestable cuando el volumen, cuando la derivada del volumen es mayor que cero y, y entonces esto, digamos, en los alrededores de un punto, los alrededores de un punto sin tomar el punto, ¿no? Bueno, y yo creo que me voy a saltar lo otro porque no alcanzamos, ¿no? Bueno, como les decía, entonces se estudia ahí alrededor de él. Tengo que hacer unas ciertas para poder calcular estas cosas, para que los cálculos salgan más fáciles, entonces tengo que hacer aquí unas modificaciones al operador de Jacobi, ¿sí? Esto, de hecho, es ese teorema que me está dando esas ramas de bifurcación, ¿sí? Un corolario de ese que me muestra más fácilmente cuáles son las formas de verificar la estabilidad en esas ramas de bifurcación. La teoría de Crandall-Rabinovich, o sea, esta de aquí fue lo que nosotros generalizamos, modificamos para obtener esos criterios, ¿sí? Bueno, la idea de la demostración es tomar esa teoría de Crandall-Rabinovich, llamar a F, escribir a F en términos de la curvatura media, ¿cierto? La derivada de esa F va a ser el operador de Jacobi y nuestros espacios van a ser los que ya nombramos antes, esos espacios de Holder. Aquí esta teoría está basada sobre todo en, bueno, Crandall-Rabinovich, ¿sí? En este artículo de Bettiol, Piccioni, Santoro, y en este artículo de Cosio, Palmer y Piccioni, ¿sí? Es la idea. Bueno, muchas gracias.
No, de hecho, estoy tomando variedades diferenciables en términos generales. Claro, variedades diferenciables riemannianas, ¿no? O sea, sí, o sea, cuál es la idea de esto? No sé si tengas acá un marcador. No hay un marcadorcito. Bueno, por ejemplo, pensemos en superficies de Delaunay, ¿no? Gracias. Entonces, por ejemplo, yo tengo, digamos, un cono, ¿cierto? Entonces aquí la superficie de un cono, ¿sí? Si le quito este punto aquí, ¿cierto? Si suavizo esto aquí, entonces tengo una superficie regular, ¿sí? Y pensemos, por ejemplo, en una superficie de Delaunay, ¿cierto? Que son las superficies que tienen las únicas superficies de rotación que tienen curvatura media constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene un onduloide y que llega aquí ortogonalmente a este, ¿cierto? Entonces, un pedazo de un onduloide que llega de esta manera ortogonalmente y se hace una variación de él, ¿no? Entonces, tenemos cosas así, ¿sí? Y por decir algo, por aquí en alguno tengo una rama de bifurcación, ¿sí? ¿Qué significa que haya una rama de bifurcación ahí? Que pasa de ser, por ejemplo, un onduloide a ser, por ejemplo, un nodoide, ¿sí? Alguna otra cosa de esas mismas superficies de revolución. Entonces, tengo un punto de bifurcación aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver si esa nueva rama de bifurcación, cómo son esas superficies, que si son estables o no son estables, ¿no? Esa era la intención. Okay. Ok, bueno, nuevamente, profesor, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias.